¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Me encuentro con un buen amigo de la Octava para platicar sobre uno de los temas que en esta semana también parece que generaron controversia, el tema del mestizaje. Mi querido Tenoch Huerta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Como un saludo a toda la bandita por allá. Igualmente, querido Tenoch. Oye, pues parte de la discusión que se ha venido dando esta semana, nos encontramos precisamente este tema del mestizaje. Alguien por ahí puso en los medios, hay que celebrar precisamente el mestizaje. Pero para entender un poco más, ¿realmente tenemos algo que celebrar, mi querido Tenoch, cuando hablamos de esto? Pues es que para empezar, pues el mestizaje es una idea que nos vendieron, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, cuando el país se quedó casi sin la mitad de la gente, porque se mataron, y además una guerra, pues literal entre hermanos, una guerra civil, pues había que hacer la operación cicatriz, ¿no? Entonces Vasconcelos se le ocurre, además con el riesgo de que los gringos nos volvieran a tumbar otra parte del territorio, a Vasconcelos se le ocurre que hagamos esta idea de la raza cósmica y del mestizaje como el eje rector sobre el que se va a construir la identidad nacional, ¿no? Vale la pena recalcar que Vasconcelos era nazi, Uh -huh. pertenecía a la ideología nacional socialista alemana, pero en su adaptación a la versión mexicana, un eugenista, y él propone que en esta idea de las razas y la chingada, pues que hay la raza cósmica, ¿no? Uh Que -huh. viene de de estas grandes civilizaciones precolombinas que fundaron grandes centros urbanos y polos civilizatorios y que hay que blanquearlos, ¿no? O sea, hay que volverlos europeos. Y él mismo lo dice, por ahí revise, le invito a la banda que la revise, por ahí dice que el máximo de la civilización es la civilización europea. Entonces el indio tiene que tender a la civilización europea. Además celebra al indio muerto, no al indio vivo. O sea, no celebra a los indígenas que siguen, que estaban y que siguen actualmente sobreviviendo. No. Él celebra al que construyó pirámides, ¿no? Casi olvidando que son lo mismo. Entonces, él habla de esta mezcla en la que el indio se tiene que occidentalizar, se tiene que volver como los europeos y entonces ahí va a haber una mezcla muy importante y muy chingona, ¿no? Y entonces vamos a hacer lo non plus ultra y de ahí viene la idea de mejorar la raza y que es a partir del matrimonio con personas de piel blanca, ¿no? Del blanqueamiento, no solamente de la piel que sea más blanca, sino también el blanqueamiento de las costumbres de la ropa y la muestra de que no es una mezcla de culturas, sino el dominio y absorción de una sobre la otra, es que ahora nosotros en México, por ejemplo, vestimos al estilo occidental y en Europa no usan taparrabos y plumas. Uh -huh. Entonces, ¿dónde estuvo el intercambio? Esos güeyes se llevaron el oro y se llevaron los bienes de consumo, las plantas, las verduras, los alimentos que podían ayudarles en su industria, pero culturalmente no se llevaron nada. Entonces, o se llevaron muy poco, pues, ¿no? Digo, se llevaron el jitomate como si fuera eso un logro nuestro, un logro del mestizaje que adoptaran el jitomate, bueno, pues es lo mismo que uno adopta el cardamomo y no por eso anda diciendo Claro, que ya es una mezcla de dos culturas, ¿verdad? claro. Entonces, hay por ahí un libro de Yasnaya Elena, es muy corto, muy breve, donde ella explica que el proceso de mestizaje más bien fue un proceso de desindigenización, que al término de la Revolución Mexicana, el 70 y largos por ciento de la población mexicana era no hispanoparlante, era gente que hablaba alguna lengua indígena o que se identificaba con algún pueblo indígena, alguna comunidad y demás, y que 100 años después ya solamente son el 11%. Entonces, por el tipo de especie que somos, el Homo sapiens, el animal que somos no es capaz que después de la revolución, que el 10% de la población se identificaba como europea blanca hispanoparlante, el 10%,
Y de ese 10%, obviamente la mitad eran hombres y la mitad mujeres. O sea, el 5% de la población de un país de Homo sapiens no puede hibridarse con el otro 95% en 100 años. Es imposible. Esa hibridación llamada mestizaje no existió en términos biológicos como tal. No quiere decir que no haya mezcolanzas en la mayoría de la gente, pues claro que las hay a lo largo del tiempo, pero fue un borrado cultural y de identidad. Eso es el mestizaje. Y por ahí hay un escrito de Vasconcelos mismos que dice que el maestro rural tiene que ser un portador de la llama civilizatoria y que no debe de ser absorbido por las costumbres de los indios porque son salvajes, que no tiene que adoptar su lengua, no tiene que adoptar sus costumbres, ni tampoco casi que no comer, ni siquiera comer su comida. Y lo dice. ¿Para qué? Para que este profesor no se asimile a la cultura de los pueblos indígenas, sino que los indígenas se asimilan a la cultura occidental dominante, ¿no? Que es la cultura de nuestras élites y que es la cultura ahora común al 90, al 80 y largos por ciento de la población nacional, ¿no? Así que el mito del mestizaje solo es eso, es un mito identitario que tomó elementos de muchas manifestaciones culturales del país, principalmente del Bajío, para construir la identidad del mexicano. Y digo principalmente del Bajío porque a través del cine, de la época de oro del cine nacional y sus historias de el rancho y del hombre de campo, es que nos empiezan a vender la idea de que eso es el México y a partir de ahí construimos nuestra identidad. Incluso el mariachi, y yo sé que mucha gente se va a sentir muy triste por lo que voy a decir, pero el mariachi es una invención de la época de oro del cine nacional. Existían grupos que tocaban música, pero no eran de tantos integrantes, si mal no recuerdo eran de 4 o 5 nada más, y el traje del mariachi, que de luces y demás, está inspirado en Los Plateados, que era una banda de ladrones que eran de Morelos, que cuando robaban se cosían las monedas de plata y de oro en el traje para que para no perderlas, un poco como lo hacían los piratas. Los piratas hacían lo mismo, se cosían monedas de oro en sus chaquetas por si morían, podían pagar su funeral. Entonces los plateados empiezan a adornar sus trajes con estas piezas de oro y plata, después se funden y bueno, nace el traje del charro, más o menos, ¿no? La historia va por ahí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues para explicar que la construcción del mexicano mestizo es una construcción política, no es biológica. Obviamente se volvió cultural porque de tanto despreciar las culturas o las manifestaciones culturales existentes y alabar en el cine, en la tele, en las radionovelas, en las revistas y en los periódicos la otra cultura incipiente, naciente, que es la del mestizo, la del México mestizo, entonces empezamos a adoptar esa cultura, ¿no? Pero el mestizaje es el mito de las élites para conservar el poder, porque con el mestizaje se borran las diferencias. La diferencia entre el racismo norteamericano y el mexicano, que por cierto ahorita está de moda porque invitaron a 4 blancos privilegiados a hablar de racismo. Por cierto, la doctora Denise Dresser y, perdón, se me escapó ahorita el nombre del otro panelista. Muy bien, creo que lo tienen clarísimo y yo agradezco y celebro muchísimo, perdón, agradezco y celebro muchísimo que ellos hayan sido invitados y también agradezco y celebro la reflexión y el tiempo que se tomaron para aprender del tema. Como que entró una llamada y se... No te acuerdas, hermano. Síguele, tú sigue ahí, acá lo edito yo. Perfecto. No, y entonces ellos se tomaron la molestia, por lo menos, de no solamente de aprender del tema, sino de sus privilegios, y eso se agradece. No es culpa de ellos, pero sí creo que Zuckerman debió haber invitado a gente racializada a hablar del tema. Es como este foro que hicieron de la lactancia, donde solo invitaron a hombres, ¿no? Para hablar de lactancia.
o cuando invitan a hombres para hablar de feminismo, ¿no? Pues es lo mismo, tienes que invitar a la gente racializada. Hay un montón de expertos y de académicos, académicas de primera línea que pueden hablar de ese tema. Pero bueno, en defendía por ahí algún famoso opinólogo odiador de redes que el racismo no existía, ¿no? Y que el racismo era un invento ahí que se Sí, no, esto inventaron lo los dijo Paul chairos. McClure, ¿no? McClure, no me acuerdo su nombre. Sí, sí, él decía este, que los chairos inventaron, ¿no? Y que es una importación de conceptos norteamericanos y todo, y bla, bla, bla. Y pues precisamente muchos de los conceptos son conceptos que nacen en la teoría en Estados Unidos, porque Estados Unidos, a diferencia de este académico, no niega que haya racismo. Estados Unidos ha hablado del racismo y lo ha enfrentado y lo ha cuestionado y lo ha estudiado durante muchísimo tiempo. Y nosotros apenas hace 3 años empezamos a aceptar que había racismo, ¿no? O sea, empezamos a hablar abiertamente del racismo y empezamos a hablar abiertamente de clases privilegiadas y de castas privilegiadas en este país, ¿no? Por ahí decía que había mucha movilidad social. Bueno, pues hombre, si hubiera movilidad social, no tendrías a tanta gente metiéndose al narco para poder tener un poquito de movilidad social. Entonces, pues nada, acá hablan de que hablan de que el mestizaje se dio, ¿no? Y que somos un país mestizo, y no, el mestizaje, el racismo norteamericano es segregacionista, o sea, divide a la gente y la pone en diferentes lugares según su racialización. Y hay una política tal cual, y el racismo mexicano es integracionista, quiere decir que a todos nos mete bajo la misma categoría, borrándonos la identidad. O sea, para que tú puedas pertenecer a la sociedad mexicana y puedas participar de ella en lo económico, social, político y lo que tú quieras, tienes que hablar español, tienes que vestir de una manera en particular, tienes que hablar además el español con cierto acento, tienes que tener los sistemas y valores de la cultura occidental, tienes que seguirlos y tienes que seguir los sistemas de validación occidentales para poder pertenecer a esta sociedad. Entonces, por ejemplo, el valor de la comunidad y lo comunitario queda relegado por el individualismo, por ejemplo. Entonces, tú quieres participar de esta sociedad, tienes que occidentalizarte. Nada de, ya lo vimos, ¿no? Casa Lam, que va una mujer con un traje indígena, no puede pasar ni al baño. Cierto. No puede ni pasar al baño en Casa Lam, según estos muy progres, muy abiertos, muy buena ondita y todo esto. Son espacios de la blanquitud donde te van a impedir el libre ejercicio de tus derechos si no te ves como el mestizo occidentalizado. De otra manera no te dejan pasar. Yo estoy seguro que si esta chica hubiera traído un traje sastre, la dejan pasar. Claro. Estoy seguro que si hubiera traído ropa de marca, la dejan pasar al baño sin ningún problema. Pero iba vestida de la manera, y lo digo entre comillas, equivocada para los espacios de la blanquitud. Por lo tanto, no merece ni siquiera hacer del baño, ¿no? Entonces, decían en el foro que el racismo mexicano no mata, ¿no? Que no es como el racismo de Estados Unidos. Bueno, están documentadas la cantidad de mujeres que fueron esterilizadas sin consentimiento en comunidades indígenas. Perdón, sí. Perdón. ¿Eso no les parece lo suficientemente aberrante y abominable? Que mujeres sin consentimiento hayan sido esterilizadas, ¿no les parece un crimen de lesa humanidad? ¿No les parece criminal? ¿No les parece al nivel de los nazis? Claro. Esterilizando mujeres judías. ¿No les parece igual? Sí, claro. Y por ahí podemos poner miles de ejemplos. ¿Qué hubiera pasado si 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa hubieran sido 43 estudiantes de la Ibero? Claro. O de la NAHUA? Y no le deseo nada a los estudiantes de la Ibero de la NAHUA, por supuesto que no, pero ¿verdad que no hubiera sido igual? Sí, es que el racismo se mata. El racismo mata, el racismo mexicano. La movilidad social, el estudio ese que incluso citaron del Colmex, ¿no? Así desesperada la doctora. Hay estudios que lo demuestran, ¿no? De gente que mandó currículums
con foto y sin foto, y la gente prefería a las personas blancas darles un trabajo que a las personas morenas, que a las personas negras, que a las personas indígenas, no les daban el trabajo y eso impide la movilidad social, porque entonces ya no puedes aspirar, no importa cuánto estudiaste y tus títulos y demás, tú ya no puedes aspirar a mejores trabajos por tu color de piel o por tu fenotipo. Y eso va haciendo que tengas menor ingreso, menores satisfactores, la calidad de vida va bajando y eso va impactando no solamente en la vida del individuo que lo está sufriendo, sino en sus generaciones, en su descendencia, que también tendrán que hacer un esfuerzo doble o triple para poder llegar a los niveles de vida que la élite tiene solamente por nacer. El esfuerzo que hacen las clases bajas para poder llegar a un nivel más alto es sobrehumano y las clases altas para seguir siendo clases altas solo tienen que una prueba bien grande, no tener muerte de cuna. Y como ya no tienen muerte de cuna y entonces ya llegan a donde quieran y el sistema está armado para que se empoderen y que nunca bajen de su nivel social, sin mayor esfuerzo, eso no demerita ni que vayan a la escuela, ni que tengan títulos, ni todo el sufrimiento y dolor de la vida humana que, les, ¿no? que la vida humana misma tiene. Eh, para nada es equiparable. Entonces, la movilidad social queda cancelada o se ve dificultada. Vamos, otro ejemplo. ¿A qué colonias y delegaciones de la Ciudad de México le cortan el agua y a cuáles no? Claro. Y si eso no es racismo y clasismo, porque además racismo y clasismo son la misma cosa, son dos caras de la misma moneda. Si no es racismo y clasismo, entonces no sé qué es. Claro. Y es que es fácil hablar de cosas desde la comodidad de un restaurante en Polanco o en las Lomas de Chapultepec. Nada de malo con eso, pues, qué bueno que tienen los recursos y qué chido que se puedan ir a Polanco y a las Lomas a comer algo y pagar un sobreprecio. Qué bueno que tienen el dinero. Pero es muy difícil hacer un análisis desde allá. Claro. Es más, el urbanismo de la Ciudad de México. La parte más rica de la Ciudad de México está en el poniente y la parte más pobre en el oriente. ¿Por qué? Porque en el poniente estaban los acuíferos de agua dulce y en el oriente estaban los acuíferos de agua salada. Al agua salada, que es poco fértil y que da poco para desarrollar la agricultura y generar riqueza, se la quedan las clases bajas y la clase indígenas y negros, y las clases altas, europeas criollas, se quedan en el poniente, donde hay agua potable, donde hay pozos, donde hay bosques y la tierra es mucho más fértil. Claro. Entonces, esa división y creó distorsiones de clase basada en la raza. Por Sí. lo tanto, el clasismo son dos caras de la misma moneda y negarlo me parece eh, me parece perverso, porque una persona que tiene eh, tantos estudios y que tiene tanto conocimiento, negar eso, no sé, me parece raro, pues. Pero en fin, el punto es que aquí lo interesante, creo, es que la gente empecemos a desmontarnos el mito del mestizaje. Claro. Eh, Nos enseñaron de razas y de clases, porque desde niño nos enseñaban lo que eran las castas, ¿no? Y entonces yo creo que, y las castas pervivieron, ¿no? Legalmente no, pero en las prácticas culturales, sociales, sí. Tiene apenas, o sea, México tiene 200 años como Estado-nación y tiene apenas 15 años que puedes hacer un juicio en tu propia lengua cuando no es el español. Sí, es cierto. O sea, eso, güey, o sea, si eso no es una historia de racismo, no sé lo que es, ¿no? Claro. Y que una pequeña élite que no representaba más que el 10% de la población nacional ahora sea la dominante y que su lengua sea la lengua dominante, pues eso nos habla de que las dinámicas racistas y clasistas eh, terminan configurando a México. Y las élites lo son. Las élites, aunque no se lo propongan, pues participan de este racismo y clasismo y nomás veamos que la mayoría de las élites son de pieles más claras, ¿no?